Ocultismo. Los magos. ¿Existen poderes sobrenaturales para predecir el futuro o alterar los acontecimientos? Para muchos practicantes de canalización, astrología y tarot, la respuesta es sí. Otros han intentado demostrar estos poderes, siendo uno de los casos más famosos el de Aleister Crowley. Él creía que podía someter a cualquier persona con el poder de su mente, y un día de 1920, mientras caminaba por las calles de Nueva York con su amigo William Seabrook, hizo una demostración de sus poderes. Seabrook le pidió una demostración, así que Crowley apuntó a una persona que andaba por la calle y dijo: «Mira esto». Luego Crowley empezó a imitar la forma y ritmo de caminar de esa persona y súbitamente se agachó para volver a levantarse. La persona dobló sus rodillas y cayó al suelo. El hombre se levantó confundido sin saber qué había pasado. Esa fue la demostración de uno de los nuevos poderes mágicos de Crowley. Esa historia es una leyenda en los círculos ocultistas y se le considera la prueba de un concepto conocido como acción a distancia. Los ocultistas en general creen que pueden alterar las cosas desde lejos, ya sea que puedan adivinarlas antes que ocurran o de verdad puedan influenciar el curso de los acontecimientos. La magia es tanto un arte como una ciencia. Ciertas causas tienen ciertos efectos. Además, debe hacerse con una intención clara y con estilo para que funcione. ¿Fue Crowley un maestro de las artes ocultas del siglo XX, como afirman algunos? Sus creencias no eran nada nuevo, puesto que se inspiró en los egipcios, quienes creían en hechizos para curar a los enfermos y hacer crecer las cosechas. Cosas que antes parecían sobrenaturales, ahora son hechos científicos. Por ejemplo, Sir Isaac Newton creía que una fuerza invisible llamada gravedad mantenía a los planetas en órbita alrededor del Sol y creaba acción a distancia. Newton no estaba seguro de revelar su teoría de la gravedad por miedo a que la consideraran magia. La ciencia hoy en día se está acercando mucho a ideas relacionadas con la magia, la espiritualidad y hasta la religión. Son formas de intentar descubrir cómo funciona el mundo. Oculto quiere decir secreto o escondido, y los primeros en dominar este arte fueron considerados verdaderos magos, pero también fueron los primeros científicos. Sus descubrimientos en lo oculto, el arte, la astrología y la alquimia dieron origen a disciplinas científicas modernas. En la antigüedad, la ciencia no existía, así que los magos, los alquimistas y los protomatemáticos estaban haciendo ciencia, pero también literatura, filosofía, cosmología e incluso religión, y no había una clasificación para todo eso. Desde el nacimiento de lo que conocemos como ciencia moderna, la ciencia y el ocultismo han seguido caminos distintos. Muchas personas no creen en lo oculto, pero la ciencia moderna con frecuencia trabaja al borde de lo sobrenatural, intentando resolver misterios que alguna vez enfrentaron los primeros magos. Los físicos contemplan ideas tales como el viaje por el tiempo y la existencia de universos paralelos. También intentan comprender las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas. Y al entrar en esos reinos, uno comienza a ver los mitos y el pensamiento mágico e incluso surrealista como un modo de referirse a todo eso. ¿Fueron los primeros maestros del ocultismo guardianes de secretos que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir? El camino de lo oculto se inicia hace 5000 años en Egipto, donde poco antes del surgimiento de los grandes faraones se inventaron los jeroglíficos y pictogramas. Los egipcios los utilizaban para documentar su historia y religión, además de practicar complejos sistemas de astronomía, astrología y geometría. Creían que su amplio conocimiento provenía del dios Thoth. Thoth, o Tahuti, era el dios egipcio de la magia, y no era solo eso, también era el dios de la escritura, la astronomía, las matemáticas y la ciencia. Él inventó el lenguaje y la escritura. Solo los sacerdotes con entrenamiento especial tenían permitido el acceso al conocimiento sagrado de Thoth. Imhotep, el constructor de la primera pirámide, fue uno de los elegidos. Se considera a Thoth como quien nos dio la escritura, los números
y las artes del automejoramiento por medio de la conciencia. Algunos piensan que fue una persona divinizada a causa de sus logros, mientras que otros sienten que ha sido desde siempre una entidad mítica. De acuerdo a la leyenda, Thoth escribió un libro de magia que contenía los secretos de los dioses. Se consideraba que el libro de Thoth estaba en un plano astral. No era un objeto físico, sino algo a lo que se debía llegar por medio de la conciencia. Probablemente esta era una antigua forma de canalización donde alguien entraría en un estado mental específico, contactaría la energía de Thoth donde sea que estuviese y luego la recibiría de esta conciencia multilingüe y multicodificada. Si fueras a describir el libro de Thoth, también podrías mirar una construcción, como las pirámides o la esfinge, y decir que las enseñanzas que contienen son páginas del libro de Thoth. Así que todo el conocimiento, todas las palabras y conceptos son parte del libro. Pero jamás se ha encontrado ningún libro de Thoth. Se dice que el dios lo enterró bajo el Nilo y protegió sus secretos con una maldición mortal. Los arqueólogos modernos descubrieron que los babilonios habían creado la mayor parte del conocimiento que los egipcios le atribuían a Thoth. Hace 4000 años antes de Cristo, fueron los primeros en medir los movimientos planetarios, en inventar el ábaco, el primer sistema numérico secuencial junto con las primeras formas de la astrología y astronomía. Esta información llegó a Egipto y ayudó al surgimiento de una de las más grandes culturas de la historia. Pero al igual que los egipcios, los babilonios consideraban su conocimiento como algo divino. Cada templo era un observatorio, un sitio astronómico para observar los planetas. El concepto de adivinar intenta comprender la voluntad de los dioses, y para poder comprenderla tienes que tener algo que leer sobre ellos, algo para ver qué hacían. Los babilonios utilizaban una de las artes ocultas más antiguas para entender al mundo: la adivinación o contacto con lo sobrenatural. Se consideraba el movimiento de los planetas en el cielo como las huellas de los dioses y diosas, y cuando se encontraban e interactuaban entre sí, uno retrocedía y luego cambiaba de dirección. Se creía que esto afectaba al mundo. Todo comenzó en la Edad de Piedra, cuando los chamanes invocaban espíritus para asegurar el éxito de las cacerías. Los hombres primitivos podían distinguir a las personas que habían tenido ciertas experiencias místicas, y ellos eran los representantes religiosos del clan. De una forma o de otra, estas personas se comunicaban con los dioses y hablaban con los espíritus o alteraban ciertos hechos que ocurrían. En Egipto, la adivinación se convirtió en un sofisticado sistema de rituales y ceremonias con el fin de contactar a los dioses que gobernaban el mundo. Obviamente se intentaba influenciar cosas como el éxito en los negocios o las cosechas. Los egipcios utilizaban rituales, encantamientos y también símbolos para comunicar todo aquello. El mismo faraón era su mayor autoridad religiosa, así que probablemente también era el principal practicante de su religión y su magia. La mayor parte de lo que se conoce como magia ceremonial, el lanzamiento de hechizos, el uso de palabras mágicas y encantamientos, proviene de los egipcios. Cuando los comerciantes fenicios llevaron este conocimiento al mundo mediterráneo, la magia se volvió práctica. Codificaron un alfabeto que alinearía todos los sonidos del habla, los números, los signos zodiacales, los planetas y sus características en el cielo. Entonces, con este alfabeto se podían pronunciar palabras sagradas, contar, calcular y también realizar astronomía. De a poco se fueron olvidando los orígenes sagrados de estas disciplinas. Ramsés II, el último gran faraón de Egipto, murió en el año 1212 a.C. y ejerció. Tras la caída de la extraordinaria cultura egipcia, surgió otra civilización 600 años antes de Cristo. Grecia. Poseía una de las mentes más brillantes de la historia, Pitágoras. Nuestro alfabeto, los edificios que nos rodean e incluso la música que oímos se lo debemos a este brillante filósofo. Pitágoras deseaba la sabiduría y viajó por muchos lugares en busca de conocimientos perdidos de lo oculto. Los encontró en las misteriosas escuelas de muchas culturas diferentes
uniendo los elementos de sus enseñanzas para crear una nueva disciplina, la filosofía, cuya base eran los números. Él creía que había una conexión entre las matemáticas, la filosofía y un entendimiento de lo divino. No podemos decir que haya creado nada, pero él reunió y sintetizó el conocimiento del mundo y lo llevó a prácticas, aplicaciones. Para Pitágoras, los números eran el elemento más importante de la creación. Si observamos la ciencia en la actualidad, nos encontramos con que el mundo está lleno de constantes matemáticas. Tenemos el número pi, la velocidad de la luz y también la fuerza de gravedad. Parece ser verdad que los números describen al mundo. En el año 518 a.C., Pitágoras abrió una escuela en Crotone, al sur de Italia. Sus discípulos, cuidadosamente seleccionados, eran conocidos como matematicoi, y la iniciación era rigurosa. 3 años de aprendizaje seguidos por 5 años de silencio absoluto y otros 5 de entrenamiento. Solo entonces estaban listos para aprender los sagrados misterios de los números. Quería crear filósofos parecidos a él, así que sus estudiantes debían ser muy circunspectos y muy controlados para estar en su escuela. Pitágoras convirtió el sistema numérico de los babilonios en una ciencia sagrada. Creían que los números eran algo divino. Y conectarse con ellos era como hablarle a Dios. De allí surgieron muchos simbolismos que se convertirían en la numerología, la cábala, esa clase de cosas. Pitágoras descubrió que todas las escuelas ocultistas compartían la creencia de que la creación tenía un principio divino. Pitágoras explicó profundamente las matemáticas sagradas, mostrando cómo el 1 se divide y se convierte en 2, el 2 se convierte en 3, el 3 se convierte en 10.000 cosas, y esa misma historia que leemos en el I Ching la encontramos en otros textos de la antigüedad, porque todos intentaban comprender cómo surgen los números a partir del todo. Muchos le atribuyen a Pitágoras y su escuela el desarrollo de la numerología y el eficiente alfabeto griego que eventualmente fue adoptado por gran parte de la cultura occidental. Pitágoras también utilizó los números para descifrar la música que para los griegos era el idioma de los dioses, y también inventó el monocordio, que definió los intervalos numéricos de la escala musical. Pitágoras creía haber resuelto los misterios del universo. Pero también estaba la idea de que existía una música de las esferas, que el mismo cielo parecía estar tocando una pieza orquestal. Los propios planetas se mueven alrededor del Sol, en intervalos armónicos. La luz blanca se convierte en colores en intervalos armónicos. El sonido es también, armónicamente hablando, la secuencia armónica que proviene de cualquier nota y de cualquier tono por los mismos principios matemáticos, y podemos decir que fue Pitágoras quien introdujo la matemática armónica en Occidente. Eventualmente, la exclusividad de la escuela de Pitágoras causó su caída. En el año 508 a.C., su escuela fue quemada por completo. Hubo un punto en la historia donde sus escuelas fueron atacadas, destruidas y sus seguidores asesinados. Pitágoras huyó muy lejos al campo y murió. Pero nadie sabe cómo ocurrió. Algunos dicen que se suicidó, pero es un misterio y nadie está seguro. La sociedad iba en camino a la extinción. Generaciones completas de griegos utilizaron la filosofía de Pitágoras, que Aristóteles convirtió en ciencia. Pero entonces llegó el cristianismo y por los próximos 1000 años, la sombra de la religión oscureció a la ciencia y al ocultismo. Te estuve observando todo el tiempo. No hiciste caso. 6 personas sin empleo dejan todo a... Durante los primeros 15 siglos del cristianismo, el conocimiento de lo oculto se mantuvo escondido. Cuando la consolidación judeo-cristiana de la espiritualidad occidental se volvió el modelo a seguir, la magia perdió casi toda su influencia, convirtiéndose en un tema oscuro y prohibido. Los sacerdotes eran los intermediarios entre los mortales y Dios. Además, el cristianismo poseía una influencia política incomparable. La Iglesia había desarrollado una jerarquía, había desarrollado la idea de que el Papa tenía contacto con Dios. Y luego revelaba. También la Iglesia obtuvo más fuerza gracias a ciertos monarcas. La Iglesia protegía celosamente su acceso exclusivo a la autoridad divina.
Como suele ocurrir si todos pueden hacer una cosa, no puedes decir que los miembros de tu grupo son especiales. Europa Occidental vivió controlada por la Iglesia durante siglos. En la Edad Media, la magia se volvió un acto de rebeldía llevado a cabo casi como un tipo de comportamiento anticristiano o antiautoritario. La Iglesia rechazó a los ocultistas, condenándolos por creer que una persona podía contactar directamente a Dios. Ellos tomaron todo el concepto de la jerarquía, los sacerdotes, de la iglesia, como un lugar de adoración. Y dijeron, no necesitamos nada de esto. Lo que necesitamos es trabajar para descubrir la iluminación divina. Pero el ocultismo resurgiría en el siglo XIV. Irónicamente, la Guerra Santa de la Iglesia, las Cruzadas, tuvo algo de responsabilidad. Los monasterios del este, en la frontera con el mundo musulmán, habían preservado muchos de los textos antiguos sobre lo oculto. Al considerarlos curiosos, los cruzados trajeron muchos de esos textos con ellos cuando regresaron a Europa. El aprendizaje comenzó a resurgir y se encontraron cosas de los monasterios, unas escrituras por aquí, un poco de texto por allá. Los rumores decían que el conocimiento del pasado era mucho mayor. Este redescubrimiento dio pie a un extraordinario renacimiento cultural. En ese momento la gente se dio cuenta que, había sabiduría en los tiempos antiguos. Uno siente una gran admiración por las tradiciones egipcias, griegas, las romanas y también las tradiciones hebreas, porque la gente buscaba el verdadero conocimiento y trataba de entender los secretos de la antigüedad. El Renacimiento trajo un nuevo aprecio por el aprendizaje y las academias comenzaron a surgir por toda Europa. En el siglo XV, Marsilio Ficino fundó una de las más conocidas de Italia y fue gracias a su mecenas, Cosimo di Medici, que Ficino obtuvo y tradujo diversos documentos escritos por un misterioso mago egipcio conocido como Hermes Trismegisto. Los libros estaban estructurados como una serie de diálogos entre el dios Hermes y otros seres que poseían los secretos del universo. Un documento tenía el nombre de Tabla Esmeralda y se convirtió en la Biblia de los ocultistas en el Renacimiento. En esta tabla decía que todas estas eran leyendas y que había 12 o 13 líneas y todas estas líneas empezaban con la frase lo de abajo es como lo de arriba. Esta era la gran idea sobre el patrón que seguía el universo, el patrón de las estrellas y el gran universo es repetido también en la Tierra. El Hermeticum reafirmó las enseñanzas de las primeras escuelas ocultistas de que los seres humanos poseen una naturaleza divina. Este es el objetivo de la iniciación hermética o de cualquier otra clase, trascender nuestra condición mortal y regresar a nuestro estado definitivo como seres espirituales. El Hermeticum deslumbró a los eruditos del Renacimiento y el ocultismo resurgió. ¿Podría la idea de que los seres humanos poseen un vínculo directo con Dios reducir la autoridad de la Iglesia? El descubrimiento del Hermeticum durante el Renacimiento dio origen a una nueva generación de ocultistas que luchaban por mezclar religión, ciencia y magia, una tarea peligrosa en una cultura dominada por el cristianismo. John Dee arriesgó su vida para seguir estas enseñanzas. John Dee era un gran hombre. Él fue, se puede decir, la encarnación de un ideal, de un ser iluminado que tenía un entendimiento superior de su rol y misión en la vida. También era un hombre que poseía una inteligencia superior. Pero al igual que Pitágoras, pagó un alto precio por atreverse a buscar la sabiduría de los dioses. Dee, el hombre renacentista por excelencia, siguió los pasos de Paracelso. Por medio de la experimentación, llegó a ser un excelente científico, inventor, matemático, criptógrafo y pionero en el campo de la navegación. Pero también era ocultista, era hechicero y además astrólogo. De hecho, era el astrólogo de la corte de la reina Isabel. Y en ese sentido, sus intereses estaban muy de acuerdo con la forma de pensar en aquella época. No había una distinción entre la magia o la ciencia y él buscaba comprender el mundo en que vivía.
Cuando la reina Isabel llegó al trono de Inglaterra en 1558, nombró a Dee astrólogo de la corte, pero su influencia iba mucho más allá de aquel cargo. El famoso mago inglés era también el espía de la reina. Estaba involucrado en las intrigas políticas, y él era además un aliado de confianza para la reina, pero también trabajaba desde las sombras a través de toda Europa para ayudar a reducir el poder de la Iglesia e instaurar en su lugar la religión protestante. Guiada por John Dee, la reina Isabel hizo oficial la ciencia oculta más importante del Renacimiento, la alquimia. Los alquimistas tenían dos metas: curar las enfermedades y convertir el metal en oro. Creían poder lograr ambos objetivos encontrando la piedra filosofal, un objeto místico que también llevaría al alquimista a un nivel superior de conciencia. En realidad era otra forma de intentar comprender cómo funciona el mundo, y la alquimia en sí fue la antecesora de la química moderna. La alquimia había existido desde los primeros egipcios, pero no fue sino en el Renacimiento que alcanzó un nuevo nivel. Todo lo que nosotros sabemos y hacemos hoy en la ciencia moderna fue desarrollado por los alquimistas. Las técnicas de laboratorio eran parte de la tradición de la alquimia. La observación de los resultados y el método científico son hijos de ella. Gracias a los alquimistas, la ciencia progresó enormemente. Descubrieron el fósforo, el zinc, la destilación del alcohol y cómo los gérmenes causan enfermedades. Fueron los primeros en comprender cómo la sangre circula en nuestro cuerpo, pero la Iglesia sospechaba cada vez más de estos experimentos y descubrimientos científicos poco ortodoxos. Se aceleraron los procesos naturales y la velocidad a la que evolucionan los metales. Lo mismo ocurrió con la combinación de las medicinas y el aumento de la conciencia. La Iglesia sentía que no se podía alterar la creación de Dios sin recurrir a poderes demoníacos. A pesar de sus avances en la alquimia, la verdadera pasión oculta de John Dee era la adivinación. Él creía que podía utilizar métodos científicos para comunicarse con seres sobrenaturales, pero su obsesión por contactar a los ángeles tendría devastadoras consecuencias. El arte de la manipulación de objetos como huesos, hojas de té y cartas del tarot había llegado desde la cultura musulmana en el siglo XIV y era un método popular de adivinación. Pero Dee utilizaba un método conocido como predicción, donde observaba una bola de cristal que reflejaba información sobrenatural. La antigua técnica de predecir el futuro por medio de vidrios, espejos, recipientes con agua o cualquier cosa cuya superficie produzca un reflejo tenía por objetivo ver más allá de lo material y ver el mundo de los espíritus. Dee no estaba obteniendo ningún progreso, hasta que cierto día un joven llamado Edward Kelly apareció ante él. Esta persona parecía ser capaz de ver el mundo de las sombras. Desarrollaron un sistema donde Edward Kelly observaba un cristal de amatista y describía sus visiones. Luego Dee hacía un completo registro de esas visiones. Kelly comenzó a recibir mensajes de los ángeles. Hablaban un idioma que identificó como enoquiano, proveniente del libro perdido de Enoch. Estos fueron los primeros ejemplos de lo que ahora se conoce como canalización. Dee y Kelly descubrieron algo que era totalmente nuevo y no se basaba en tradiciones. Parecía estar hablando un nuevo idioma. El idioma enoquiano parecía tener un vocabulario y sintaxis coherentes, por lo que no parece que Kelly, una persona sin demasiados conocimientos ni educación, pudiera haberlo inventado. Él no podría haber creado un engaño tan complejo. John Dee y Kelly comenzaron un viaje por Europa para compartir sus descubrimientos casi al mismo tiempo que la Inquisición lanzaba un nuevo ataque contra los herejes. Se necesitaba un pequeño cambio en la política o la religión para que algo considerado como excepcionalmente maravilloso pasara a ser demoníaco y prohibido. Dee regresó a Inglaterra para encontrarse con que una turba había destruido completamente su librería junto con sus instrumentos científicos y de ocultismo, además de que ya no tenía su posición en la corte. El hombre que comenzó como el principal científico del Renacimiento terminó sus días en la absoluta pobreza, considerado como un brujo.
Su caída fue el principio del fin para el ocultismo, puesto que la Iglesia comenzó a decir que todo lo relacionado con lo oculto era producto del diablo. Entre los siglos XIV y XVI, más de 40.000 personas fueron ejecutadas por practicar la brujería. Las ideas del ocultismo se integraron en las tradiciones de sociedades secretas tales como los francomasones y la Orden Rosacruz. Intentaban transmitirlas a las hermandades y organizaciones secretas porque eran ideas muy poderosas que representaban un peligro, un gran peligro para todo lo establecido por la religión. Así que algunos de estos conceptos tienen mucho de secretos ocultos. Estos verdaderos refugios comenzaron a surgir en toda Europa. Las sociedades secretas fueron una parte muy importante de la nueva era de la iluminación que recorrió Europa en el siglo XVIII e incluso ayudaron a la fundación de la democracia norteamericana. La participación en estas organizaciones comenzó a decaer drásticamente a mitad del siglo XIX cuando la gente ya no estaba tan interesada en lo oculto. En la área rural de Nueva York, dos hermanas crearían una obsesión nacional con el ocultismo y la magia volvería a estar en la mente de las personas. El 31 de marzo de 1848, las hermanas Leah y Margaret Fox afirmaron públicamente haber tenido contacto con espíritus del más allá y súbitamente todo el país quería comunicarse con los muertos. Las hermanas Fox utilizaron la técnica conocida como espiritismo, la cual rápidamente se convirtió en uno de los pasatiempos más populares de Norteamérica. Las personas se reunían en un cuarto oscuro, mientras un médium intentaba contactar a los espíritus. Había panderos y algunas campanas que hacían sonar para que el médium fuera capaz de expulsar ectoplasma, ya fuera por la nariz o por la boca. Esa era la sustancia espiritual con que se manifestaban los muertos, y hacerlos aparecer, o en otros casos el medium era un simple intermediario entre este mundo y el otro para llevar a cabo todo esto. Muchos espiritistas creían que podrían llegar a tener pruebas científicas de la existencia de un alma inmortal y obtuvieron una especie de ícono cuando Madame Blavatsky, de origen ruso, llegó a Nueva York en el mejor momento del espiritismo. Pronto se autoproclamó la única capaz de descifrar secretos antiguos de lo oculto. Ella se crió en una maravillosa biblioteca de ocultismo creada por su padre. Podía ver las conexiones entre diferentes culturas y enseñanzas espirituales e intentaba corregir los errores del cristianismo trayendo el misticismo y la espiritualidad de otras culturas. Blavatsky nació en Ucrania en el año 1831 y se casó a temprana edad, pero abandonó a su esposo para viajar por el mundo durante 10 años. Afirmaba haber aprendido de adeptos místicos en la India y el Tíbet y eventualmente se convirtió en la sensación del ambiente del ocultismo. Para ella no existían los límites. Era una de las personas más cultas que uno podía llegar a conocer y nadie comprendía cómo podía existir un intelecto tan poderoso en este cuerpo de mujer y producir a la vez este efecto tan inspirador. En todo Nueva York se hablaba de sus sesiones. A veces aparecían cartas escritas por líderes espirituales que Blavatsky llamó la Gran Hermandad Blanca. Blavatsky no desperdició la oportunidad de utilizar la popularidad de las sesiones en beneficio de sus propios intereses y logró algo muy espectacular: convertir las cartas escritas por aquellos iluminados en instrucciones que solo ella recibía. La hermandad le transmitió los libros que se convirtieron en la base de una nueva ciencia mística, la teosofía. Blavatsky escribió esencialmente dos grandes colecciones, Isis sin velo y La doctrina secreta, las cuales parecían ser las enseñanzas secretas de esta hermandad oriental, una escuela de iniciación en el ocultismo, y ella cambió completamente la espiritualidad occidental al introducir estos conceptos. Fue la primera persona en traer a Occidente ideas esotéricas orientales. Se enfocó en las similitudes entre el cristianismo, el hinduismo, el budismo y otras tradiciones espirituales, argumentando que hay
De hecho, una tradición que une todas las creencias del mundo. Blavatsky consideraba que su trabajo era ciencia espiritual y relacionó descubrimientos científicos recientes con creencias del ocultismo. Promovió el punto de vista oriental de que el mundo no estaba formado por materia, sino que por energía, un presagio de los descubrimientos en la física moderna. También restauró la creencia en la reencarnación y el karma, y al tener cada vez más seguidores, fundó la Sociedad Teosófica. El término teosofía que inventó Blavatsky proviene de dos palabras de origen griego. Una es teos, que significa Dios, y sofía, que significa sabiduría. Es así que la Sociedad Teosófica enseñaba la sabiduría divina o sagrada. La Sociedad Teosófica se expandió internacionalmente y aún existe en muchos países. Blavatsky fue venerada por sus seguidores como la madre de la nueva era, pero a pesar de todo su carisma, pronto se convirtió en la víctima de su propio éxito. Cuando Blavatsky se hizo famosa, el espiritismo, la canalización y especialmente las sesiones donde se podía contactar a los muertos eran muy populares en Occidente, pero para ella solo eran charlatanerías. Así que intentó ser un modelo a seguir, alguien alejado de todas esas mentiras y que siempre estaba hablando con la verdad pura. Pero lamentablemente terminó siendo aquello que intentaba combatir. En 1885, la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas de Londres investigó a Madame Blavatsky y llegó a la conclusión de que sus sesiones eran un fraude. Las cartas jamás vinieron del más allá. Había un dispositivo escondido en una habitación del segundo piso en el que perfectamente alguien podía colocar una carta para luego dejarla caer y daba la impresión de que se materializaba en sus manos. Aunque sus seguidores más fervientes se negaron a abandonar la teosofía, Blavatsky había sido marcada por el fraude y murió poco después. Sus seguidores se trasladaron a India, donde la teosofía prosperó gracias a un joven llamado Christian Amoriti, quien fue identificado como la reencarnación de uno de los maestros y lideró la Sociedad Teosófica hacia el siglo XX. La forma en que Blavatsky unió la espiritualidad occidental con la oriental fue un gran avance para el ocultismo. Un hombre descrito por la prensa como el ser más diabólico que hubiera existido, afirmó haber profundizado aún más en el ocultismo. Nacido en el año 1875, Aleister Crowley se crió en un ambiente estrictamente religioso. Su madre lo llamaba la bestia del libro de las revelaciones, un título que llevó durante toda su vida. Se hacía llamar el anticristo y él mismo sería la fuerza que acabaría con el terrible cristianismo que le había trastornado totalmente su infancia. Crowley se adentró en el ocultismo como un miembro de la Aurora Dorada. La Orden Hermética de la Aurora Dorada era la sociedad secreta por excelencia durante la era victoriana en Inglaterra. Trajo de vuelta consigo el conocimiento de tiempos antiguos, así hizo posible que llegara el tarot, la cábala, la magia angelical de John Dee, las tradiciones de los Rosacruz, unificando todo en un solo sistema. La Orden Hermética de la Aurora Dorada atrajo a muchas de las mentes brillantes de Londres, aunque Crowley terminaría por distanciarse del grupo, encontrando sus propias creencias tras un viaje a Egipto en el que su esposa recibió una señal mística. Él debía prepararse para un mensaje de los dioses. Crowley no se quedó de brazos cruzados y comenzó a escribir un libro que llamó El Libro de la Ley. Este libro anuncia un nuevo amanecer para la humanidad. De hecho, nos dice que somos entidades espirituales iluminadas. Básicamente, que somos como los dioses. El Libro de la Ley era otro producto de la unión entre la espiritualidad oriental y occidental, un nuevo sistema que Crowley bautizó como Telema. Incorporaba principios mágicos que decía haber aprendido de diversas fuentes. Se volvió el maestro autoproclamado de la acción a distancia, concentrando el poder de su voluntad para lograr lo que deseaba. Aleister Crowley definió a la magia como el arte y ciencia de provocar cambios según su propia voluntad. Y, esencialmente, todo el enfoque está en darle a quien la practique el poder de hacer lo que quiera, de materializar lo que desee.
La principal ley del telema era que la propia voluntad era la ley a seguir. La ley era el amor a voluntad, y si bien para algunos significaba buscar la iluminación, otros la veían como la justificación a toda clase de desviaciones. Algunos críticos afirmaban que Crowley estaba en el segundo grupo. Crowley practicaba la sexualidad como un camino espiritual. Él redujo en gran medida muchas enseñanzas simbólicas a su esencia, especialmente la dualidad o polaridad entre el hombre y la mujer. Y él realizó muchos experimentos en ese ámbito para comprender qué misterios había en el acto sexual. Crowley llegó a fundar su propia sociedad secreta, la Ordo Templi Orientis. Además escribió numerosos libros sobre meditación y magia ceremonial, junto con contribuir a la reinterpretación del tarot para el siglo XX. El tarot es una representación visual de las enseñanzas ocultas. Es un método de adentrarse en sí mismo y alcanzar niveles espirituales para entrar en un estado de meditación, donde la intuición aumenta. Incluso se puede ver el desarrollo de ciertos patrones porque estás en un estado mental adecuado. Si bien el tarot se hizo popular gracias a que los nobles italianos lo usaban para jugar cartas, algunos dicen que se originó en el antiguo Egipto y adquirió un significado ocultista con el pasar del tiempo. Crowley desarrolló su propio mazo de cartas conocido como el Libro de Thoth, basado en la magia egipcia que había estudiado. Hoy el tarot es una forma de adivinación popular que revela información sobre la persona y da respuesta a las preguntas sobre su futuro. Todo lo que está relacionado en un momento específico está conectado, así que si dos personas se juntan y una hace una pregunta, mientras manipulan el tarot con la intención de satisfacer una necesidad y un sentimiento, entonces se creará un reflejo de la energía que producen las dos personas. Al igual que como ocurrió con Madame Blavatsky, los escritos de Crowley fueron considerados los precursores de muchas ideas New Age, pero a pesar de su seria dedicación al ocultismo, finalmente se volvió tristemente célebre por su uso de drogas y comportamiento sexual indecente. Cuando Hitler llegó al poder en los años 30, la reputación de Crowley sufrió un daño irreparable. Escribió propaganda a favor de los nazis y pronto fue marginado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decía que Hitler se había inspirado en las escrituras de Crowley y Madame Blavatsky para crear su teoría de una raza superior. Si bien no hay evidencia de que Hitler haya leído las obras de Crowley, se sabe con certeza que el mismo Hitler y los miembros de su régimen estaban muy interesados en el ocultismo y adoptaron muchos de los símbolos de lo oculto. Enfermo y adicto al opio, Crowley pasó sus últimos días en una pensión donde murió en el año 1947. Al igual que otros ocultistas antes que él, Crowley intentó aprender los secretos de los dioses y lo único que consiguió fue ser condenado por la sociedad. Creo que en el caso de muchos grandes pensadores de la historia que hemos visto, ellos han sido perseguidos por sus creencias. Lo que sucedió fue que sus formas de pensar estaban adelantadas a su tiempo y ellos cambiaron nuestras percepciones e hicieron sentir incómoda a la gente. Es tal el miedo, es tal la amenaza que provoca el desconocimiento, que las sociedades, los gobiernos, actúan muy firme en contra de ellos. Las prácticas del ocultismo fueron olvidadas por la sociedad durante la mayor parte del siglo XX, pero resurgieron con el movimiento hippie de los años 60. Gurús como Maharishi y Timothy Leary promovieron estados alterados de conciencia que podían conducir a niveles superiores de autoconocimiento. El individualismo se convirtió en la meta de millones de jóvenes que rechazaron la religión tradicional para encontrar su propio camino a Dios. Para los años 80, las ideas New Age se habían vuelto parte de la cultura popular. Los escritos de Madame Blavatsky fueron fundamentales para reinterpretar el ocultismo en los tiempos modernos, e incluso la reputación de Aleister Crowley fue restaurada hasta cierto punto. El aumento del interés por el ocultismo hizo que Crowley casi se convirtiera en un ícono de la cultura popular. Los Beatles pusieron a Aleister en la portada de su disco Sgt. Pepper. Otros músicos como David Bowie y Jimmy Page también se interesaron bastante por Crowley.
Podría decirse que tuvo su renacimiento entre los años 60 y 70, y desde entonces ha sido bastante popular. Los sistemas de creencias ocultistas ahora son aceptados por millones de seguidores del New Age, que escogen de entre una amplia gama de conceptos para personalizar su espiritualidad. Pero aún hay quienes sospechan de todo lo oculto, y muchos practicantes del ocultismo lo describen como un viaje místico moderno. El viaje místico es el proceso a través del cual un ser humano limitado en el tiempo y el espacio puede trascender su historia para alcanzar una conciencia celestial o macrocósmica. Podría decirse que es el proceso por el que se alcanza la inmortalidad, dejando atrás la forma física para adentrarse en otras formas de la realidad. Tenemos riquezas materiales y tecnológicas, pero aún así parece que perdimos algo. Hemos perdido la conexión y también el entendimiento con las raíces de nuestra humanidad. Gran parte del interés por las ideas del New Age y gran parte del interés por la antigüedad surge de ese deseo de recuperar la conexión con esa historia, de sentirnos mucho más completos, más espirituales y conectados con la pasión y el significado de la vida. Pero lo que comenzó como magia oculta terminó ayudando a la ciencia. Las personas realmente intentaban comprender cómo funcionaba el mundo, y de no haber sido por los antiguos astrólogos que estudiaban los cielos o por los alquimistas, hoy no tendríamos ni astronomía ni química alguna. Algunos de los secretos en los que ellos creían estar trabajando eran los secretos de la vida eterna. También la forma de eliminar las enfermedades. Y luego los grandes secretos de cómo transformar el plomo en oro. Pero no era la única transformación. También podemos hablar del paso de ser humano a ser divino. Y la física de partículas ha logrado algo maravilloso, que la gente piense en la vida como energía pura y considere que hay una relación entre el poder de ser un dios y además de eso la capacidad de que la persona se transforme a sí misma. El ocultismo ha beneficiado a la ciencia y la medicina. Puede que incluso lo que ahora vemos como magia tenga un papel importante en descubrimientos aún más grandiosos a futuro. Nuestro interés por la ciencia nos ha convertido en especialistas, muy enfocados en áreas específicas. Así que necesitamos recordar algo de la naturaleza holística del pasado para lograr los avances que nos lleven a nuevos descubrimientos científicos. Las creencias, ya sean de carácter científico o religioso, pueden llegar a cegarnos. Por eso, lo mejor de los experimentos ocultistas es que nos mantienen abiertos a nuevas posibilidades. A pesar de los avances científicos, el mundo moderno está lleno de misterios que quizás nunca podamos resolver. Es lo desconocido, es el misterio. Y ese misterio es el centro de nuestra búsqueda espiritual, pero también es el centro de nuestra búsqueda científica y nuestra búsqueda artística. Es por eso que nosotros estamos en este mundo, para buscar esos misterios. Al igual que los primeros ocultistas, los científicos